iniciar respondiendo las preguntas. Yo lo llamé prueba de todo, puesto que es una prueba de todo lo que hemos estudiado hasta la fecha. Entonces, primera pregunta, ¿qué es un sistema? ¿O un sistema es? Pues bien, en la respuesta B decía que es un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objeto. Yo escribí que un sistema es un grupo determinado de instrucciones o reglas o limitantes que buscan generar que un objeto realice una acción determinada según los parámetros establecidos. El segundo, los modelos clásicos son tres: modelo en cascada, modelo en V, modelo convergente en Nova G. Entonces los modelos clásicos serían el modelo en cascada, modelo en espiral y modelo en V. Por ende, la respuesta es B, que sería falso. Ustedes, complete la oración. El ciclo de vida es el proceso de desarrollo y mantenimiento del software. Según el modelo C describe el conjunto de actividades para el desarrollo a cabo del ciclo de vida. Entonces, puesto que el ciclo de vida de un software es el proceso desde el desarrollo hasta la obsolescencia de este, pasando por el debido mantenimiento, la respuesta correcta y más acertada es la A. El cuarto, el modelo en cascada está compuesto por análisis, diseño, codificación, integración, mantenimiento, código fuente y código fuente. Pues bien, la respuesta correcta es la de el análisis, diseño, codificación, integración, mantenimiento y código fuente. Veamos, puesto que el modelo en cascada se divide en las fases de la respuesta A, esta es la respuesta correcta. Aunque como esto es una profundización, hablemos brevemente qué consiste cada fase. Entonces, en análisis, básicamente es el estudio de la viabilidad, su evaluación de costes, rentabilidad y factibilidad. El diseño genera una solución específica en base a las exigencias. Básicamente, después del análisis se genera la escritura del software. La implementación, esta fase consiste en la programación del software, en la búsqueda de errores. La prueba esta es una fase de integración del software en un entorno definido. Y el servicio, básicamente aquí solamente queda que los usuarios deben la plataforma. Bueno, entonces, modelo en espiral está dado por cuatro fases. La respuesta correcta es la A, que es evaluación, planificación, ingeniería y análisis de riesgo. Entonces, andemos un poco. Entonces, la planeación incluye la estimación del coste, el calendario y los recursos para iteración. Análisis de riesgo. Se identifican los riesgos y se define la estrategia de mitigación de riesgos. Ingeniería. Incluye la codificación y desarrollo del software. Evaluación. Evalúa de software, bueno, por el cliente en general. Entonces, 6. Se realizan fases de análisis y diseño parcial que se ven implicando hasta construir el sistema final mediante adiciones sucesivas. Esto hace referencia a la respuesta correcta es la C, modelo, prototipo y evolutivo, puesto que este genera unos requisitos de desarrollo, los cuales se establecen según las capacidades del programa y el hardware que tiene tanto el software como el hardware que tiene. Veamos, requisitos. Tenemos los métodos interactivos y los métodos discretos. Pues bien, los métodos interactivos son los que uno tiene que interactuar con la persona que se va a entrevistar, ya que estos son métodos de recolección de datos. Y los discretos son, por ejemplo, los que uno no interactúa directamente con la persona que se tiene que entrevistar, como lo puede llegar a hacer. En cuanto a los métodos interactivos, el hecho de entrevistas, el hecho de encuestas, el hecho, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la interacción con el usuario.
Y otros métodos que son discretos pueden llegar a ser simplemente la observación a distancia. El 8. Un enfoque de planeación clásico supone que la realidad está en orden lineal, es decir, siguiendo un desarrollo inexorable, evolutivo e incremental. También supone que existe una correspondencia completa entre lo planeado y lo realizado. Hasta hace referencia a, eso hace referencia a, pues la respuesta correcta es la C, el modelo de planeación estratégica situacional, puesto que el resto de respuestas eran inconclusas o incompletas, no, y la más acertada era esta, supongo. Se comprende como una combinación de comprensiones aceptadas y empleadas socialmente, por lo tanto legítimas sobre lo tecnológico y otros hábitos con los que se relaciona, como el conocimiento académico, la experiencia no experta, el ámbito socioeconómico, etcétera. La respuesta correcta a esto es la A, el modelo de planeación estratégica situacional. Y esta, pues, yo considero que esto puede hacer referencia a más de una cosa, aunque estemos hablando del software. Entonces, pues aquí sí, aunque puedo entenderlo, no se integra mucho a lo que viene siendo la concepción de lo que yo, o sea, de cómo yo lo comprendo. Entonces, veamos. La número 10. No, vale, voy a cortar aquí. Pregunta 10. El modelo de contexto. Ni siquiera voy a leer la pregunta, puesto que aquí hace referencia directamente en la imagen a los procesos estratégicos, misionales y de gestión logística, que es conocido como el mapa de procesos. Pues bien, entonces, la pregunta 11. El mantenimiento correctivo, ¿vale? Aquí, pues la respuesta es la A, es verdadero, puesto que el mantenimiento correctivo es el proceso de corregir errores de algún producto. Es natural que la respuesta sea verdadera, pues lo esperado. Aquí se realiza fase de análisis y diseño, ¿vale? Esta pregunta hace referencia al modelo nube, el cual lo que busca es generar, al generar cada fase, se tiene que primero comprobar, o sea, se genera, por ejemplo, la fase de análisis, después se aprueba la fase de análisis y después se comprueba la fase de análisis. Y así se va yendo fase por fase. Nivel, pregunta 13. Entonces, el modelo en cascada ampliado está dado por, bueno, entonces aquí la respuesta correcta es la A. Ingeniería de sistemas, análisis, diseño arquitectónico, diseño detallado, codificación, pruebas de unidades, integración, pruebas de sistemas, explotación y mantenimiento. Esta respuesta es la más completa, puesto que recordemos que el modelo en cascada ampliado toma en cuenta las siguientes etapas: requerimientos de sistemas. Bueno, los requerimientos de sistemas son requerimientos de software, análisis, diseño, implementación, pruebas y servicio. 14. En el modelo conceptual de base de datos de... Entonces la respuesta es C, identificar las entidades y las relaciones sin definir llaves primarias ni secundarias. Aquí recordemos que el modelo conceptual es el que generalmente se hace para definir lo que vienen siendo eh, las entidades por lo general y como que las características de estas, se podría decir. El microprocesador es un circuito integrado central más completo de un sistema informático. A modo de ilustración se le suele llamar por analogía el sistema de almacenamiento. El procesador no almacena nada. Como se denomina procesador, el procesador solamente procesa información, es decir, genera operaciones matemáticas con el único fin de desarrollar las actividades que generamos día tras día. Por consiguiente, no almacena nada. Si fuera memoria RAM, que es una memoria temporal, o un disco duro, que es una memoria a largo plazo, pues estaría bien, pero no. Entonces la respuesta es falsa. Aquí pues
que es verdadero, pero no, para mí es falso. 16. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Entonces la respuesta correcta es la E, puesto que el software es un sistema en base de datos en seguridad de base de datos. Por ejemplo, cuando salió MC2, puede que haya tenido muy poca seguridad, pero la tenía. Entonces, pues ahí se puede dar una referencia a ello. El MER es una representación de nivel conceptual lógico, es verdad. La transformación externa conceptual es la base de independencia lógica, sí. La transformación conceptual interna es la base de la independencia física también. Y por consiguiente la respuesta correcta es E, todas las anteriores, puesto que desde la 1 a la 4 eran correctas. Y 18. Una colección de programas y datos interrelacionados que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información de un compendio de datos. La respuesta es la C, sistema gestor de base de datos. 19. Algunos de los sistemas gestores de bases de datos que responden a respuesta es la D, SQL Server, Oracle, Base Data y MySQL. Entonces, aquí tenemos en esta imagen lo que viene siendo algunos sistemas de bases de datos, como lo puede ser Oracle, MySQL, perdón, MySQL, SQLite, MongoDB y Cassandra. 20. ¿Cómo se clasifican las bases de datos? En estáticas y dinámicas. Las más adecuadas es la C, puesto que el resto menciona sistemas en los que hacer una base de datos, como lo puede ser MySQL y demás. No hacen referencia a lo que viene siendo la clasificación de la base de datos, sino a las bases de datos en general. 21. ¿Qué tipo de relación se da en el modelo entidad-relación que se relaciona a continuación? Pues la respuesta correcta es la A. Se relaciona de uno a muchos, puesto que la tabla de géneros solo hay un dato y en la tabla de películas se relaciona con varios datos. Aquí pues sin comentarios la respuesta correcta a la pregunta 22, la cual nos está preguntando cuál es la imagen que representa los datos de muchos a muchos, es la B. Ahí no hay nada más que ondear. En base de datos, un vínculo entre la información de los datos donde cada registro en cada tabla solo aparece una vez. El texto anterior hace referencia a la relación. La respuesta es la C, relación de uno a uno. Y pues aquí no hay mucho que ondear. El lenguaje de modelado unificado permite a través de sus elementos gráficos representar el flujo de trabajo, puesto que este se encarga de mirar un proceso de inicio hasta un proceso de fin para saber uno cómo va a manejar o realizar una base de datos dependiendo del sistema en el que uno la vaya a hacer, o incluso independientemente del sistema en el que uno lo vaya a hacer. Así que pues, bueno, la pregunta 25 se realiza para describir el funcionamiento interno del sistema desde el punto de vista de la implementación. El diagrama de secuencias, esto hace parte de el lenguaje modelado unificado, o en inglés Unified Modeling Language. Después, pregunta 26. El título del proyecto debe aportar información sobre el espacio, el tiempo o cosas que participan en el proyecto. Para eso existen tres modalidades. Pues bien, estas son por síntesis, asociación y por oposición. 27, penúltima, hace referencia al despliegue, integración y coordinación del hardware, software y los elementos humanos. Pues la respuesta es la C, la gestión de redes. Esta pregunta, pues a mi concepción está mal, o no es que esté mal hecha, sino es que está mal enfocada, puesto de que aparte de que o sea, el hacer referencia al despliegue, integración y coordinación del hardware y software y los elementos humanos, pues hace referencia a una gran cantidad de cosas,
Aunque la respuesta más acercada es la gestión de redes de datos, puesto que esa sería la C. Y son las diferentes topologías de red. Entonces, son las diferentes topologías de red. La respuesta correcta es la E, puesto que el resto hace referencia a parte de las topologías, también hace referencia a otros conceptos de redes de datos. Entonces, esa respuesta habla de bus, estrella, anillo, árbol, jerárquica, malla e híbridas. Y así terminamos toda la solución de la problemática de la red, toda la implementación de esta. Agradezco su tiempo y su paciencia y hasta un próximo video. Adiós.